Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este Paris Rapid and Blitz Tournament, en el que en la parte Rapid la ganó Wesley So y en la Blitz, aunque os había comentado en la partida anterior que estaba Firuza por delante, han habido cambios. Y de momento, en la clasificación provisional, Wesley So también está mandando. Por lo tanto, está en un nivel espectacular y quizás esta es la partida de la jornada. Vamos a ver cómo terminan las próximas, pero es una partida muy buena. Por parte de Firuza ya se juega este D4, a lo que Wesley So responde con caballo F6, alfil G5, ataque Trompowsky. La partida continúa con este D5 y tras jugarse este 3 y C5 rompiendo en el centro, primeras capturas. Alfil por F6, G por F6 y aunque las blancas han conseguido este doblaje de peones, por otro lado las negras tienen pareja de alfiles y de alguna manera pues hay compensación. Aunque no pasa en esta partida, este alfil se puede llevar rápidamente por la gran diagonal y tocar en el centro y tener bastante control o dominio sobre dicha diagonal. Por lo tanto, vamos a ver cómo continúa la partida con más capturas de por C5, caballo C6 y tras alfil B5 clavando al caballo se juega este E6. Tras estos movimientos, ahora el que rompe en el centro es Firuza con este C4, D por C4, buscando no por a las negras, pero las blancas pueden cambiar damas en la posición. Por lo tanto, aquí lo evita Firuza jugando este caballo D2. La partida continúa con este alfil por C5, caballo Gf3 buscando el enroque en corto, pero tras jugarse este C3 por parte de Wesley So, él va a ser el primero en enrocar en corto. Este movimiento, como vemos, este peón de C4 está prácticamente perdido ya que hay doble ataque por parte de las piezas blancas, pero juega este movimiento para que separar los peones y buscar debilidades. Por lo tanto, enroca en corto Wesley So, quizás en largo tendría que mover varias piezas y de alguna manera estarían algo apelotonadas. Por lo tanto, se enroca en corto también Firuza y tras estos movimientos se juega F5. Aunque no de momento, esta dama puede desarrollarse más adelante por esta diagonal. Caballo D4, se centraliza el caballo, ya no hay control sobre estas casillas y tras alfil D7 tampoco hay defensa sobre este peón de B7. De ahí, o quizás que Firuza jugase este torre B1 activando una de sus torres y tras torre C8 podríamos ver aquí para las negras muy rápidamente por qué no jugar este dama H4. Terminas el desarrollo, llevas la dama pues de alguna manera a una casilla activa, pero las piezas negras se podrían poner en problemas y el problema que tienen ya es que tienen piezas sin defender. Por lo tanto, siempre hay que tenerlo defendido. Se puede jugar este caballo por F5 tocando la dama, por lo tanto E por F5 y tras caballo B3 hay ataque en dos de sus piezas, por lo tanto la partida sería ya para las blancas. No obstante, esto Wesley So no lo hace, se juega este torre C8 y la partida continúa por parte de Firuza con dama H5. Amenazas como caballo F3, caballo G5 y ahora junto con la dama estarían tocando en H7. De ahí que se juega este dama F6 para venir a la ayuda de su rey y tras torre Fd1, centralizando la segunda torre o moviéndola por parte de Firuza, se juega este dama G6. Aquí Wesley So busca el cambio de damas, quizás desdoblar peones y tras estos movimientos la partida continúa con dama E2. Firuza lo rechaza y tras torre F D8 la partida continúa con este caballo 2 F3. Aquí se juega este dama F6 quizás para controlar esta casilla de un posible salto por parte del caballo. Es verdad que de momento el caballo en C6 lo controla, pero si las negras no hacen este dama F6 por ejemplo, pues podría haber una captura primero en C6, ya no hay defensor de esta casilla y posteriormente las blancas pues tocarían a la dama y también a la pieza quizás de C6. Por lo tanto, se juega dama F6 y tras estos movimientos E4. Quizás aquí Firuza podría haber cambiado piezas en C6, lo podemos ver muy rápidamente y tras estos cambios seguir con la partida. Dama C4 tocando este alfil y este alfil se podría retirar por ejemplo a F8. Hay varias líneas y no obstante de alguna manera busca más complicación. Firuza juega este 4
y la partida continúa ahora sí con alfil b6. Se lleva a la defensa este alfil, además la torre ya no tiene control o contacto con el punto de b7 y tras jugarse e por f5 se juega caballo por d4. Un momentito, perdonad, ahora más cambios c por d4 y tras jugarse este dama por f5 se juega en la posición alfil d3. Hay ataque sobre la dama, esta vuelve a f6 y tras jugarse este dama e4, como vemos, Firuza buscando el punto de h7. En vez de retroceder o retirar el rey o volver con la dama, Wesley So decide quitar su peón e invitar quizás a Firuza a hacer este movimiento. No pasa en la partida, pero vamos a ver que realmente pues no hay mucho más, ¿no? Tras este dama h7 jaque, el rey se retira a f8 y quizás un alfil e4 tocando el punto de b7, que también lo está haciendo en la partida la dama, pues torre c7 lo puede defender. Por lo tanto, volvemos a la partida, se juega no obstante no este dama h7 jaque, sino dama g4 jaque, y tras estos movimientos dama g7 para defenderlo. La dama se retira de momento a h4 y quizás, aunque no en este momento ya que la torre está bastante protegida, pues sí que podría haber temas en d8. Por lo tanto, la partida continúa con este alfil a4 y además de retirarse de esta columna en el que hay triple ataque por parte de las piezas negras sobre el peón aislado de d4, también este alfil toca la torre. Es verdad que podría haberse defendido con torre d2 y aunque solo son dos piezas las que defienden dicha peón, habría posibilidades de jugar un alfil h7 con jaque en algún momento y la torre capturaría una tercera vez la pieza que estuviese ahí colocada. No obstante, de alguna manera esta puede ser algo más pasiva, este movimiento. Podría existir este alfil a5 con bastante control por parte de los alfiles en la posición, la torre se tendría que retirar a e2 y la partida iría por otros derroteros. Por lo tanto, aquí tras este ataque sobre la torre, Firuza la lleva a e1 y tras alfil por d4 se juega este torre e4. Y con este movimiento, ahora el triple que lo hacen sobre la casilla de d4 son las piezas blancas. La partida continúa no obstante, ya que la amenaza aquí de las blancas no solamente es este triple sobre el alfil de d4, sino jugar este torre g4 ganando la partida o al menos la dama. No obstante, Wesley So juega este alfil f6 y la dama se retira. Si aquí las piezas blancas juegan este torre g4, se pueden cambiar piezas, pero estarían ganando las piezas negras, ya que tras este jaque de momento han ganado ya una torre de más y esto se mantendría caballo por h4, torre por d3 y como vemos pues las negras tienen una pieza de más. Por lo tanto, Firuza decide retirarse a h3 y tras estos movimientos se juega en la posición torre por d3. No es una entrega de material o está ganando una pieza, ya que este alfil está atacado, aunque primero Firuza prueba con este torre g4, tocando la dama y al rey, y tras alfil g5 es cuando ahora sí juega este torre por a4. Y ahora aquí hay un movimiento que gana de alguna manera automáticamente la partida o consigue una ventaja sideral y Wesley So la encuentra. Si queréis podéis pausar el vídeo, buscarla y ver si la encontráis. Por lo tanto, el movimiento tan espectacular que hace, bajo mi punto de vista, es este dama b2. Como vemos, está atacando a la torre de b1, esta no puede capturar, ya que si ocurriese, pues terminaría la partida en dos movimientos. Por lo tanto, tras este dama b2, como decimos, no se puede capturar y Firuza juega este torre f1. Es mucho más pasiva. La partida continúa con otro mazazo por parte de Wesley So con este torre c1 y tras estos movimientos pues poco se puede hacer. Quizás jugar un g4 como pasa en la partida para dar un escape al rey, pero de alguna manera es tarde. Por hacer otro movimiento y para ver la dureza que tienen las piezas en la posición, si por ejemplo las blancas hubiesen jugado o aprovechando para capturar un peón, hacer una jugada aleatoria que no incluya con esta torre, rey, etcétera, pues podría haber continuado la línea con este torre por f1 jaque y tras rey por f1 torre d1 con nuevo jaque. Caballo e1, se coloca la dama para que el rey deje de defender al caballo y tras retirarse el rey
a G1 viene el mate con la torre en E1. Por lo tanto, se juega en la posición este G4 y tras estos movimientos torre F1 con jaque y tras rey por F1 pues viene otro movimiento fantástico y es este dama B5 con una descubierta en cuanto se quite la torre de D3 y en esta posición Alireza Firuza decide abandonar. Por seguir una jugada se puede jugar este torre A5 para atacar a la dama, pero tras retirar la torre también puede haber jaque con la torre. Por lo tanto, podría venir el rey a G2, la dama se retira del ataque viniendo a F1 con jaque y si rey G3 única, alfil F4 con jaque y en caso de capturar pues está perdiendo la dama. No obstante, hay otras líneas que también llevan a la pérdida y más adelante al mate, por lo tanto tras estos movimientos el material es mucho mayor para las piezas negras. Espero que os haya gustado, darle al like, suscribiros y estamos en contacto para próximas partidas. Un saludo, chao.